la Yarela también, y vamos a compartir el PPT para que puedas de alguna manera hacer el seguimiento de nuestra clase. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario, como vamos a estar los dos, ¿cierto? Tomas la palabra nomás y lo conversamos, ¿ya? Como te decía en un principio, la idea de esta clase es que podamos tener, nos vamos a centrar en objetivos e hipótesis, y para terminar nos vamos a evocar a un ejercicio que, desde mi perspectiva y según mi experiencia en investigación, es súper esclarecedor para tener de alguna manera la visualización de el título, el problema de investigación y a lo menos 2 variables. Por lo tanto, va a ser a través de un esquema que vamos a trabajar, y ese mismo esquema puedes después trabajarlo ya de manera más consolidada con Yarela, para que lo podamos de alguna manera consensuar la próxima clase. ¿Vale? Ya. Comenzamos entonces. Te voy a pedir, Felipe, que en el chat de esta semana puedas poner presente, que es la forma que... Después vamos a tener el 9 de junio, ¿cierto? Tú me decías que habían tenido hartas conversas. Que y el alcance eran demasiado ambiguas. Entonces, yo y Yarela tenemos la misma pregunta en cómo usted define el sujeto de estudio. Ya, mira, hay varias preguntas que me has formulado, quizás no de manera tan explícita, pero quiero ir resolviéndotelas. Con respecto al tema de las limitaciones, por ejemplo, una limitación, y te insisto, esta es una tesis que Yarela y tú están elaborando, por lo tanto ustedes son el papá y la mamá, y yo solo acá sugiero, ustedes toman las decisiones, pero una limitación, desde mi perspectiva, súper importante y necesaria de especificar en la tesis, es la pandemia mundial. Porque si nosotros de alguna manera no tuviésemos este proceso de corona o COVID-19, probablemente la metodología y el alcance de la investigación, y como fue formulado desde un principio, sería muy distinta. Entonces yo siento que una limitación en este caso es todo lo que implica este COVID-19, porque hay procesos de incertidumbre, hay procesos de ajuste en términos metodológicos, temáticos. Entonces la limitación no tiene tanto que ver, si bien es cierto, pueden darle un foco netamente al tema, pero también tiene que ver con todas estas cosas que nos hemos encontrado y que nos vamos a seguir encontrando en la investigación, ¿cierto? Que tiene que ver con aquello que nos presenta un desafío. No sé si me explico. Entonces, las limitaciones van ligadas al desafío que tiene la tesis. Claro, a ciertas cosas que efectivamente puede ser que, no, como la palabra dice, nos vayan a limitar o nos limiten o nos haya limitado a la hora de poder desarrollarla de mejor manera posible. Porque aquí nosotros con Yarela hicimos el tema de factor tiempo como una de nuestras limitaciones. Entonces, esta tesis normalmente debería desarrollarse dentro de 8 meses aproximadamente, pero hasta ahora vemos que la tesis es como que se va corriendo el tiempo, y obviamente todo dentro del periodo académico 2020. Claro. Entonces, también habíamos puesto el tema de crisis sociosanitaria que enfrenta el país, que es el tema del COVID-19. Claro. Y también los recursos humanos y recursos económicos financieros, que es el tema de las asesorías y las factores de carácter presencial, el tema de la deficiencia del apoyo online, que es problemas con Teams, acceso a internet, portal estudiantil, búsqueda de documentación, entre otros. Pero una de mis preguntas es cómo, no sé si ponerle factor tiempo, factor sociosanitario, factor económico, no sé cómo desligarlo, o todo lo puedo escribir en conjunto. Mira, yo, cada uno tiene distintas formas de redactar, ¿cierto? Pero desde mi perspectiva, yo siempre voy definiendo categorías. Sí, es por eso, porque vi otras tesis que la habían definido como con categorías, y vi una que hicieron en México, no sé cómo se llama el lugar, que era muy raro,
lo escribieron completo. Era como un párrafo donde decían todo lo que sucedía. Claro, mire, yo creo que ahí, si me lo planteas directamente, yo creo que ahí puede ser de alguna manera que este proceso de investigación ha visualizado ciertos desafíos tendientes a distintas dimensiones. Uno, dimensión temporal. Y ahí ustedes desarrollan que el tema del tiempo ha sido bla, bla, bla. Dimensión sociosanitaria, dimensión virtual. Y ahora, desde mi perspectiva también, siento que los alcances de la investigación es que también ustedes están innovando porque finalmente están investigando en un contexto y de una manera, ¿cierto? Que yo creo que va a ser muy, muy cercana a la virtualidad, ¿verdad? Que puede abrir también ventanas súper interesantes a la hora de investigar. Por lo tanto, independientemente de los desafíos que tú me estás de alguna manera compartiendo, que son súper lógicos y evidentes, pero también, ¿cierto? Está la posibilidad de poder innovar en la forma de investigar, ¿cierto? De utilizar como una oportunidad la digitalidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en los alcances también se puede de alguna manera generar desde una perspectiva positiva lo que puede ser una limitancia. Mm. Sí, sí, también lo estaba pensando así. Pero eso también era mi duda, porque me gustaba más como hacerlo por puntos, factor tiempo, factor socioeconómico, sociosanitario, sociofinanciero. Entonces, se veía más bonito en las tesis que encontré. En cambio, Claro, pero todo como como... te digo, esa definición, incluso ustedes pueden levantar una categoría que se ajuste y describa de mayor manera lo que ustedes quieren expresar. Y puede ser quizá, no sé, pues estoy pensando en el tema del tiempo, desafíos con la virtualidad y no necesariamente el tema del tiempo, porque finalmente una investigación, no sé, porque hay investigaciones de posgrado, de pregrado, que pueden durar 6 meses. Hay etnografías que duran 6 meses, hasta 8 meses y no tienen por qué ser una investigación de baja calidad, porque más allá del tiempo tiene que ver también con la profundidad que uno eh, invierte en la investigación. Ya tú puedes hacer una investigación en 6 meses yendo a terreno o levantando información o sentándote a trabajar día por medio, etcétera, etcétera. O sea, es muy distinto probablemente quizás una investigación de 1 año, de 2 años, donde te sientas una vez a la semana, donde tienes un sujeto de estudio súper abstracto. Entonces, la temporalidad también requiere de una definición, creo yo, más definitiva y pertinente. Porque, ¿qué quieren decir con eso? ¿Me explico? Sí, sí, sí se Ya, explica. Y súper. en el tema del alcance, profe, Ya, dime. eh, es que lo que pasa, no me acuerdo bien dónde va el tema creo que es después de la hipótesis, cuando es exploratorio, descriptivo, correlacional, Ya, no mira, me acuerdo dónde lo que iba pasa eso. que tú estás hablando de metodología. Cuando Claro, sí. nosotros, lo que pasa que la metodología, el marco metodológico también va a permear desde el título hasta la fundamentación, ¿ya? Ahora, el problema de investigación, el supuesto o la hipótesis, ¿cierto? Los objetivos, el tipo de diseño, ¿cierto? El tipo de método va a responder a distintos tipos de investigación. Vamos a tener una investigación exploratoria, que la investigación Ah, exploratoria de por sí tiene esta característica de ser una investigación, no sé si inicial es el concepto que mayormente la representa, pero es una investigación que está explorando una realidad de manera no acabada, ¿ya? Es un primer acercamiento. Una investigación exploratoria es cuando se acerca por primera vez un fenómeno, ¿ya? Hay investigaciones también que tienen un corte más descriptivo, otras que son más correlativas, otras que son, si se quiere, un poco más analíticas. Entonces, yo creo que definir el tipo de investigación ahora es un poco azaroso, entendiendo que no hemos llegado todavía a la definición del problema como tal. Entonces, cuando nosotros ujú. tengamos el problema, que lo vamos a ver ahora al final, vamos a tener mayor claridad con respecto a lo que tú estás planteando. ¿Te tinca? Sí, es verdad. Súper.
Tiene muchas razones, que igual me saltaba la duda porque si, es que no sé todavía porque la Yarela tenía esa idea, pero como que no la entendí muy bien tampoco, de hacerla mixta, y si fuera mixta hay un universo más grande de metodología para ocupar, Claro, pero, pero pero Yarela se refería mixta a método cualitativo y cuantitativo, mixta en sí, términos de... Ah, perfecto, ya. cualitativo y cuantitativo, Es de que las dos. el tipo de método nos va de alguna manera a dar luces cuando tengamos el problema de investigación. Pero ahí lo vamos a ver, no te preocupes. Sí, porque ella estaba hablando de hacer entrevistas online. ¿Ya? Bueno, yo conozco algunos profesores que estarían súper dispuestos a hacernos a ayudarnos, que son profesores de educación básica. ¿Ya? Tengo una profesora de educación media ¿Ya? y creo que Yarela también conoce, entonces ahí tendríamos algunas entrevistas ya Súper, no confirmadas, pero sí pueden ayudarnos, brindarnos su apoyo. súper. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero, Felipe? Es que, mira, considerando el contexto y nuestra situación actual, ¿cierto? Que puede ser que, no sé, pues, volvamos a clase el próximo semestre, porque claro, más allá de volver a clase, hay todo un sistema que está trabajando de una manera distinta. Por lo Ujú. tanto, yo siento, y es una sugerencia metodológica también, que mientras más acotada y sencilla no tiene que ver con menos compleja, sino como más limpia la investigación, mayor posibilidades tenemos de asegurar el éxito. Y me refiero, por ejemplo, cuando tú decías que conocen algunos profes de media y de básica. Quédense con media o quédense con básica, porque es muy distinto, ¿cierto? Media Analizar y una básica. realidad. Claro, Ujú. entonces, si Es mientras diferente. más, justamente mientras más acotado sea la investigación, más posibilidades tenemos de llevarla a cabo. Ah, ¿Ya? Ya, vamos con las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis, Felipe? ¿Qué idea, qué conceptos se te ocurren, ¿cierto? ¿Te sugieres cuando hablamos de hipótesis? mm, la hipótesis es el supuesto, creo que es como lo supuesto inicial. El, el será, no será, tal vez, podría ser. Ujú. Muy bien, Siento que está ligado con eso. claro, así es, Felipe. Mira, cuando hablamos de un paradigma más cuantitativo, ¿cierto? Vamos a hablar de hipótesis. Y cuando hablemos Ya. de un paradigma o de métodos más cualitativos, ¿cierto? Vamos a hablar de supuestos. Y las hipótesis o supuestos son lo mismo y solamente cambia el concepto según el método, la metodología que vamos a utilizar, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de hipótesis y supuestos, siempre vamos a hablar de aquellas ideas preconcebidas que yo tengo respecto de un fenómeno. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de género, ustedes partieron en la investigación diciéndome, profe, lo que pasa es que nosotros creemos que los profesores determinan porque mi hermana es chica, el hermano de la Yarela, nosotros lo vemos, etc. Entonces, ustedes en el fondo ya parten con una idea o con una respuesta con respecto al fenómeno en la realidad. Ustedes ya saben que lo que haga el profesor, lo que piense el profesor o la profesora, lo que diga, va a determinar y va a reproducir categorías culturales asociadas a los patrones de género, Eso es ¿cierto? verdad. Entonces, ahí está la hipótesis. La hipótesis siempre está muy escondida, pero finalmente cuando uno hace este ejercicio consciente y reflexivo en la investigación, se va dando cuenta que la hipótesis antecede a todo lo que uno construye y la tenemos ahí, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando hablamos de hipótesis, ¿cierto? En la investigación social, son aquellas respuestas, son aquellas, en algunas investigaciones, ¿cierto? Son aquellas alternativas que suceden entre el vacío que queda entre la teoría y los datos empíricos o la realidad. Si vamos, de alguna manera, si tenemos una perspectiva un poco más positivista, ¿cierto? Popper ahí nos hablaba de que nosotros teníamos que ir a la realidad a falsear la teoría.
Entonces cierto. nosotros vamos a la realidad y decimos, esto no está sucediendo, ¿ya? Y además, las hipótesis tienen una función, tienen un rol súper importante en términos metodológicos, que tiene que ver con darnos luces con respecto a qué es lo que podemos hacer, ¿cierto?, en el trabajo de campo, ¿ya? Ujú. Entonces, ahí está detallado, ¿cierto?, que lo revisan con Yari, pero tiene que ver con lo que yo les decía, la diferencia entre el supuesto y la hipótesis. Ahora, Profe, dime. perdón que le interrumpa, yo siempre pensé, siempre se me quedó grabado el concepto de tabula rasa, y llegar a algún lugar como tabula rasa, y siento que ahora me está pasando esto porque estoy intentando como quitarme todos mis preconceptos que tenía sobre género y educación y Uh-huh. buscando cosas nuevas. Y en la mañana estábamos hablando eso con Yarela, que por culpa de ella me está gustando mucho más género porque tal vez antes tenía un poco de tabú porque no me llamaba la atención, pero ahora que he estado buscando y encontré algo fue tan bonito lo que encontré en la mañana, que, que era sobre que el trabajador social eh, estaba completamente predispuesto a poder enaltecer al individuo como tal, sin importar el género, la educación o el ámbito sociocultural que poseía el sujeto. Lo que tú Entonces, me estás diciendo, ajá, dime, disculpa que te interrumpa, dale. sí, sentí que me llegó tanto eso y sentí que hoy día recién en la mañana se me fue como todas mis preconcepciones que tenía de género y educación. Y siento Claro, que después de que tuve la conversación con Yarela, he estado buscando más cosas, he estado como ampliando mi mentalidad referente a mi propia tesis, porque claro. antes era soy muy, ¿cómo se dice? Soy muy cuadrado, me gustan las cosas, soy muy perfeccionista, me gustan las Uh-huh. cosas que queden bien, que estén como dentro de mis propios límites, pero en Que te cambio haga ahora siento sentido finalmente. claro, siento que ahora como que, aparte de que me hizo mucho sentido, como que se expandió Claro, mucho mi propio conocimiento y fue que el trabajador social solamente se quedaba ahí. claro. Lo que ahora, Felipe, tiene que ver con los alcances de la investigación. O sea, todo lo que me dijiste ahora tiene que ir en los alcances de la investigación. Porque tiene que ver efectivamente a dónde va, cuál es el sentido finalmente de esta investigación. ¿Ya? Ujú. Entonces, con respecto a la pregunta que tú planteas, de tratar de sacarte tus preconcepciones, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos investigaciones que tienen un corte más contemporáneo, más actuales, ¿verdad? Porque el positivismo, ¿cierto? Que es como el primer enfoque desde las ciencias sociales, nos habla de que existe una neutralidad, ¿cierto? Tenemos que buscar leyes universales, etcétera, etcétera. Muy vinculado a las ciencias naturales, a la ciencia física, pero hoy día ya se entiende desde un paradigma un poco más humanista, ¿cierto? Interpretativo, ya se entiende que nosotros, los investigadores y las investigadoras sociales, somos parte de la realidad. Por lo tanto, es inherente al sujeto que nosotros vengamos con preconcepciones y por eso en las investigaciones de las ciencias sociales aparece todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema y los objetivos de investigación, donde está la fundamentación, los alcances, las limitaciones, porque en ese momento de la investigación, ¿cierto? En ese espacio de la investigación es donde el investigador tiene la posibilidad de sacarse la ropa, ¿cierto? De desnudarse frente al lector o frente a la ciencia y decir, este soy yo. Y este soy yo nos permite generar, comillas, mayor objetividad, porque estamos desnudando los prejuicios, desnudando desde dónde nosotros miramos la investigación, cuáles son los límites de esa investigación. Es como poner de alguna manera todas las cartas sobre la mesa. Y desde ahí que el lector, la ciencia, se hace una idea de, por eso esta investigación o esta investigación responde a este enfoque. Por eso es que este investigador o esta investigadora tiene esta metodología, ¿cierto? Entonces es en el capítulo 1 en donde las ciencias sociales tienen la posibilidad de acceder a mayor objetivismo o a un mundo un poco más subjetivo al dar cuenta efectivamente de lo subjetivo que somos. No sé si me explico con la idea, Felipe. Sí, 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 Súper.
Que me quede más claro, más claro. Ya, súper. Entonces, como te decía en un principio, cuando veamos un poco el marco metodológico, ¿cierto? Que va a ir un poco más adelante, ahí vamos a aclarar en el fondo el tipo de investigación, ¿ya? Entonces, vamos a tener hipótesis también que pueden ser descriptivas, explicativas o correlacionales y que tienen se reducen única y exclusivamente a la cantidad de variables, ¿ya? Por ejemplo, una hipótesis descriptiva va a tener una variable, en este caso género. ¿Cómo se manifiesta el género en el aula en la 9ª región? Te estoy dando un ejemplo súper burdo. Ujú. Una hipótesis explicativa ya va a tener dos tipos de variable en donde una puede ser causa y efecto de la otra, una puede ser dependiente de la otra. Por ejemplo, género y discriminación, una situación compleja en la realidad actual en la 9ª región. Entonces vemos cómo género de alguna manera va a estar determinada por discriminación. ¿Me explico? Sí. Y la tercera, ¿cierto? Que es la hipótesis correlacional, tiene que ver con dos o más variables. Por ejemplo, género, discriminación y violencia. En las mujeres de la Araucanía en el año 2020. Vemos cómo el género, la discriminación y la violencia, ¿cierto? Van a ir conjugándose en la investigación, ¿ya? Entonces vemos, a medida que yo vaya teniendo mayor cantidad de variables, va a ser mayormente compleja la investigación. No sé si me explico con esa idea, Sí. ¿cierto? Siento que las mismas variables hacen la limitación en la tesis. Uh-huh. Nos van a dar el Sí. camino, por supuesto, claro que sí. Entonces, ahora, ¿qué crees tú cuando hablamos de objetivo, por ejemplo? ¿Qué se te viene a la mente? El fin. Ya, muy bien, la tarea, ¿cierto? El fin, que es lo que nos vamos a plantear. Con esta presentación que yo estuve pensando harto ya cómo se los planteo para que los ayude harto y los oriente, ¿cierto? Que se las voy a dejar en Teams y en el aula virtual para que la puedan revisar después con la Yari. Los objetivos tienen una estrategia para formularlas, ya que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá Ruth nos dice que mientras más consolidado, mientras más sólidos sean nuestros objetivos, más posibilidades tenemos de éxito en la investigación. Por lo tanto, como tú muy bien decías, ¿cierto? Los objetivos nos van a dar luces de los límites que vamos a trabajar, ¿cierto? De alguna manera son la respuesta a la que queremos llegar en la investigación. Nos van a dar luces con respecto a los resultados, ¿cierto? Y lo que es súper importante, ¿cierto? Que los objetivos generales, en este caso, el objetivo general siempre se va a orientar a las conclusiones de la investigación. Y los objetivos específicos van a ser los pasos o las estrategias o de alguna manera las dimensiones que yo voy a realizar para llegar al objetivo general. En el fondo los objetivos específicos son de alguna manera el cuerpo o las partes del objetivo general, ¿ya? Según mi orientación, según mi sugerencia, yo creo que los objetivos específicos no pueden ser más de tres, ¿ya? Un tema de Teníamos, coherencia, teníamos tres en realidad. súper fantástico. Ahora, claro, ¿cierto? ¿Qué deben contener y cuáles son los errores más importantes en las investigaciones que de alguna manera uno conoce, ¿ya? Primero, los objetivos deben expresar adecuadamente la propuesta, ¿ya? Lo que aparece en el objetivo general debe desarrollarse en el marco teórico. Porque uno, por ejemplo, cuando revisa tesis, hay algo que se llama la coherencia, ¿ya? La coherencia tiene que ver con que el título, el problema, los objetivos, los supuestos o las hipótesis, el marco teórico y el marco metodológico tienen que responder a la misma línea. Por ejemplo, cuando hablamos ya queremos estudiar el tema de género, ¿ya? Y nuestro problema de investigación es conocer.
conocer las categorías de género, por ejemplo. Y resulta que mi hipótesis es, existe violencia de género. Estamos hablando de conocer las categorías y nos vamos a violencia de género. O sea, ¿en qué momento di el giro? No sé si me explico. Mi objetivo general es explicar el machismo y la discriminación. O sea, pasamos de conocer el género a discriminación, a violencia, que pueden ser de alguna manera unas relacionadas con las otras. Pero en términos de coherencia, si empiezo a hablar de género, tengo que terminar hablando de género. Si a género le sumo otra variable que está asociada a la discriminación, voy a hablar en todo momento, en mi título, en mi problema de investigación, el objetivo, etcétera, de género y discriminación, ¿ya? Y es así como de alguna manera nosotros estamos viendo la coherencia. Entonces, cuando hablamos de objetivos, ¿cierto? Tenemos que especificar en términos espaciales y temporales al objeto de estudio, ¿ya? Por ejemplo, si voy ya en el objetivo general es conocer cómo los docentes determinan o reproducen las categorías de género en Temuco, en la escuela, en el Liceo Pablo Neruda, por ejemplo, ¿ya? Sé que es en Temuco, sé que es en algún lugar específico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en las investigaciones con respecto a la elaboración de los objetivos, tanto generales y como específicos? En primer lugar, que son demasiado amplios y que uno los mira y dice, es que esta cuestión es imposible poder investigarla en un año, ¿ya? Que los objetivos, ¿cierto?, los objetivos específicos no estén incluidos en el objetivo general. Una de las formas de poder revisar los objetivos, de poder evaluar el objetivo, es que yo tapo el objetivo general y miro los objetivos específicos y me deberían dar el objetivo general. Yo tapo los objetivos específicos y desgloso el objetivo general y me deberían dar los objetivos específicos, ¿ya? Los objetivos, de alguna manera, deben ser, no necesariamente tienen que ser en función de la generación de conocimiento, sino también lo que tú decías y que me parece que es súper interesante poder desarrollarlo mayormente en la investigación, que es con este tema de la función del conocimiento del trabajo social en el género, ¿ya? Entonces, plantear un objetivo específico de esa naturaleza me parece que es súper interesante porque también tiene que ver con una investigación que tiene un cariz ético y contemporáneo, ¿ya? Ya, déjeme anotar lo específico. Acuérdate, Felipe, que va a estar todo grabado. Sí, así que después... igual lo anoto por si acaso. Súper. Ya. Ya. Otro tema que es súper importante a la hora de elaborar los objetivos, tanto específicos como generales, es el verbo, ¿ya? Y por eso es que busqué, ¿cierto? Para que sea súper clarito, acá están, que después lo miran con la Yari, ¿cierto? Todos los verbos que les puede servir y que son para enunciar un objetivo general. Nosotros tenemos nuestro objetivo general. El verbo que queremos ocupar es comprender. Comprender. Súper bien. Y los específicos, conocer, ¿Ya? Identificar, explicar. Ya. Incluso pensaba agregarle sondear, pero no sale como específico. Sondear. Mira, yo creo que ahí tienen que darle una vuelta con la Yari para que se puedan guiar con esta tabla, que esta tabla es súper esclarecedora, porque nos dice, lo que pasa es que el objetivo general apunta también a un verbo más general, un verbo que es mucho más contundente, es un verbo que es más ambicioso, ¿ya? Entonces tú, de alguna manera, en los objetivos específicos pones verbos que tienen una naturaleza un poco más distinta, ¿ya? Que, por ejemplo, no va a ser tan desafiante como el general. Mira, en la presentación van a quedar el detalle de cada uno de los objetivos, por lo tanto, después ahí lo miran con calma y lo van cotejando, ¿ya? Ya. Entonces,
La pregunta que yo quería plantearles, que ya les di la respuesta, ¿cierto? Es, ¿por qué los objetivos generales y específicos contienen verbos distintos? Entonces, como yo te decía anteriormente, responde a que efectivamente los objetivos generales responden, dan cavidad a una mirada más general, más amplia, más desafiante. Por lo tanto, el verbo tiene que tener esa naturaleza. A su vez, que los objetivos específicos son particularidades de la generalidad. Por lo tanto, el verbo no puede ser un verbo mayor, sino al contrario, es un verbo que tiene una personalidad un poco más distinta. ¿Me explico? ¿Me sigues la idea? Súper. Entonces, como había comentado, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una investigación que responde a un problema de investigación, que responde a supuestos u objetivos, que responde a hipótesis, ¿cierto? Que tiene que ver con una mirada descriptiva, correlacional, ¿cierto? Exploratoria, etcétera, etcétera. Entonces acá les preparé también una tabla que tiene que ver con el tipo de verbo y el tipo de investigación, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de verbo está pensado para el objetivo general. Por lo tanto, si ustedes quieren de alguna manera definir un objetivo que sea describir, obviamente el tipo de investigación va a ser descriptiva, ¿cierto? Con un cariz también exploratorio, que eso va a depender del tipo de investigación. Entonces van a ver cómo cada uno de los verbos va a responder a la naturaleza de la investigación, que lo pueden ir viendo con más calma con la Yari. Entonces, los objetivos deben estar dirigidos a el problema de investigación, ¿ya? Deben ser medibles y observables, deben ser claros y precisos y deben ser expresados en verbo infinitivo, que son todos los verbos que yo les dejé ahí súper clarito para que después lo vayan revisando. Otro concepto igual que es bien, que muchos investigadores y investigadoras cuando se aventuran a levantar una investigación confunden, es unidad de análisis y unidad de recolección, que lo vamos a ver más adelante porque tiene directa relación con la metodología, ¿cierto? Pero que es súper importante tenerlo claro desde ya porque se presta confusión. Entonces, la unidad de análisis tiene que ver con el sujeto o objeto sobre el cual se estudian los temas. Y la unidad de recolección tiene que ver con el medio utilizado para obtener los datos. Por ejemplo, unidad de análisis van a ser hombres y mujeres en Temuco y la unidad de recolección van a ser 20 mujeres de un colegio, 30 hombres de un colegio de 60 a 40 años que hayan tenido una relación directa con menores. Te estoy dando un ejemplo para que se entienda. ¿Me explico, Felipe? Sí, no, sí, muy bien. Súper, súper. Preguntas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta acá? Creo que tengo que arreglar algunas cosas en el tema del alcance y me gustó bastante, profe, eso que usted dijo sobre el trabajo social en uno de nuestros objetivos específicos. Siento que le daría un toque propio. Y Cierto. en mi misma justificación también voy a integrar el tema del trabajador social porque el trabajador social también tiene su rol de educador. Justamente. Así que por eso lo voy a integrar. Me esclareció varios temas. ¿Cuál es la otra pregunta? Creo que hasta ahí. Lo demás sería solamente seguir investigando, buscando, porque no nos faltaría casi nada. Ya, súper. Ahora te voy a pedir que tomes 5 minutos